Permítanme dividir la exposición de la Fiscalía General de la Nación en dos acápites. Primero, la historia fidedigna del decreto 903, que debe guiar, en nuestro entender, una adecuada interpretación en la valoración constitucional que hoy hace la Corte. Y en segundo lugar, las observaciones que desde la perspectiva de la Carta quiere formular ante esta corporación la Fiscalía para el análisis de constitucionalidad en curso. En primer lugar, manifestar que el primer acuerdo de paz tenía un vacío estructural al no decir nada sobre la suerte del patrimonio ilícito de las FARC. Y ello constituía un asunto crítico que podía afectar la paz estable y duradera, y por eso, a los pocos días de haber tomado posesión del cargo de fiscal, hice pública este vacío, porque de no ser regulado en el acuerdo, la sola circunstancia de que antes de la vigencia del acuerdo final, la guerrilla mantuviera, administrara y custodiara bienes de origen ilícito y permaneciera en esas conductas después del acuerdo final, hubiera generado la tipificación del delito del lavado de activos respecto de los integrantes de la guerrilla que se estaban justamente desmovilizando para hacer tránsito a la vida civil. De tal suerte que ese vacío, más que una conquista de la negociación, era uno de los grandes defectos que tenía esa negociación, porque una vez iniciara la vigencia del acuerdo final, la jurisdicción ordinaria tenía que hacer efectivo ese delito de lavado de activos, y lo que resultaba pertinente es que hubiese una regulación sobre la materia. Frente a la gravedad de ese vacío, las dos partes en la negociación se dieron a la tarea de intentar un acuerdo antes del plebiscito para hacer una enmienda. Ello no fue posible porque la propuesta de las FARC que he traído hoy a esta audiencia se estructuraba sobre dos conceptos. Uno, regularizar los recursos monetarios. Para ello proponían que los recursos monetarios de las FARC, de la economía de guerra, se depositaran en un fondo fiduciario autónomo e intangible, en el cual se entregarían todos esos bienes para ser administrados, dice la propuesta de las FARC, entregada al Estado, por un consejo fiduciario compuesto por 5 representantes, 3 de la insurgencia y 2 de representantes del Estado. O sea, la administración de ese fondo fiduciario era a cargo mayoritario de las FARC, y decía que la presidencia será ejercida por uno de los representantes de las FARC. Es decir, no había tránsito de ese patrimonio a la legalidad, sino una modalidad de administración del patrimonio que se conservaba mayoritariamente en cabeza de las FARC desde el punto de vista de la composición del Consejo Fiduciario y de la presidencia del Consejo Fiduciario. Y luego alertaba sobre el empleo de los recursos y decía que serían empleados para la reparación monetaria de las víctimas y, comillas, para el desarrollo de proyectos productivos que contribuyan al desarrollo integral de los desmovilizados de la guerrilla, cosa que coincide exactamente con lo que dispone el decreto 903. Pero agregaba lo siguiente, que interpreta cuál es la pretensión de las FARC. 30% de los recursos serán empleados en la reparación monetaria de las víctimas sin perjuicio de los otros actos de reparación. Si solo 30% será para las víctimas, el 70% tenía como destino justamente el desarrollo de los proyectos productivos para la propia guerrilla. Y esos proyectos serían seleccionados y aprobados por el Consejo Fiduciario, o sea, por la mayoría de las FARC en ese grupo de 5 ungidos administradores del patrimonio ilícito de las FARC. Esa iniciativa no fue aceptada por el gobierno. Celebro que el señor presidente de la República, quien solicitó la opinión de la Fiscalía General de la Nación y del Ministerio de Defensa, que fue consensuada. Tanto el ministro como el fiscal y el propio presidente concluyeron que esta era una iniciativa inconstitucional, inconveniente y, agrego,
no cumplía un mínimo de estándares axiológicos que debe tener una propuesta de esta naturaleza. Eso condujo a que el día anterior al plebiscito, el 1 de octubre del año pasado, las FARC hicieran una declaración unilateral mediante la cual incorporaron a esa declaración unilateral lo que habían propuesto al gobierno. Es decir, que harían un listado de bienes, que esos bienes se llevarían a un fondo fiduciario, que ese inventario de bienes se haría mientras permanecieran en las zonas veredales y que con base en dicho inventario se procedería a la reparación material de las víctimas. Decían en la declaración unilateral, comillas, con sujeción a la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto a los recursos de guerra, cierro comillas. Era mucho más claro el otro documento que habían presentado antes cuando decían, y para el desarrollo de proyectos productivos que contribuya al desarrollo integral de los desmovilizados. Era transparente lo que se pretendía. Pues bien, en el segundo acuerdo de paz, en el acápite 5137, el acuerdo se limitó a incorporar la declaración unilateral que hicieron las FARC el 1 de octubre del año 2016. Ni una coma más, ni una coma menos. Es decir, este tema de los bienes no fue producto de negociación en el acuerdo final de paz, sino de incorporación de una manifestación unilateral que hicieron las FARC en el mes de octubre del año 2016. Y en ese acápite del acuerdo del Teatro Colón, entonces se dispone que las FARC haría un inventario de sus bienes, nada se dispuso sobre la entrega de los mismos al Estado, entre otras razones porque en los antecedentes del acuerdo se mantenía en la administración de esos bienes a las FARC de tal manera que ellos no se desposeían del patrimonio ilícito. Segundo, se aceptó que con base en los bienes inventariados, comillas, las FARC procederán a la reparación material de las víctimas, no el Estado, no la sociedad. Son ellas lo que deja un gran interrogante acerca de si ellas debían mantener o no en el acuerdo final, que es la fuente de inspiración de este decreto, la administración con tenencia de esos bienes ilícitos. Tercero, se convino en aceptar que la reparación a las víctimas se haría en el marco de la jurisprudencia constitucional sobre los recursos de guerra, como se había dicho unilateralmente el 1 de octubre. Y entonces, indagando a qué expresión, porque es un poco civilina esa referencia a una jurisprudencia constitucional, ¿qué era lo que quería decir? Pues quería decir lo que decía la sentencia 370 del 2006, y es que los victimarios pueden conservar una parte de su propio patrimonio y no estarían obligados a proveer todo su patrimonio ilícito a la indemnización de las víctimas. Esa circunstancia llevó al fiscal general de la Nación a consultarle al doctor Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del gobierno, el 21 de noviembre del 2016, que hiciera claridad sobre realmente cuál iba a ser el régimen de administración y si no iba a ser desposeída las FARC, y si realmente el destino de esos fondos fiduciarios iba a ser tanto para indemnizar a las víctimas como para satisfacer necesidades de subsistencia de la propia guerrilla desmovilizada. Y se le advirtió al propio negociador del gobierno que el acuerdo del Teatro Colón tenía una dicotomía que prohijaba el acuerdo, que constituía una grave trampa para el desarrollo del mismo. Porque ese acuerdo del Teatro Colón, honorables magistrados, al propio tiempo que establece la elaboración del listado al que hemos hecho referencia, señala inequívocamente como un anexo del acuerdo, que es el proyecto de ley de indulto y amnistía, hoy ley 1820, señala que la amnistía e indulto se consideran sin perjuicio de la obligación del Estado de extinguir el dominio de los patrimonios ilícitos de las FARC. Ese es el artículo 41. Entonces es absolutamente ambivalente el acuerdo final. De un lado, proclama la extinción de dominio
en la ley de indulto y amnistía en el artículo 41 y así quedó en la ley 1820 hoy vigente, y al mismo tiempo engendra un mecanismo artificioso de un fondo fiduciario que es administrado, después lo va a desarrollar el decreto, conjuntamente por el gobierno y por las FARC, finalmente va a ser así, y en consecuencia no es objeto de extinción de dominio. Frente a esa dicotomía, le preguntamos entonces al jefe del equipo negociador, ¿cómo debe proceder el Estado, pero en particular, cómo debe proceder la Fiscalía General de la Nación que ejerce en nombre del Estado la acción de extinción de dominio de la cual es titular en nombre de la sociedad? A nuestro juicio, y así se lo planteamos al doctor de la calle Lombana, ante la inconsistencia de tratamiento legal que planteaba el acuerdo, debía prevalecer la interpretación constitucional. ¿Y cuál es la interpretación constitucional? Que todo patrimonio ilícito tiene que ser objeto de extinción de dominio, en los términos del artículo 34 de la Carta Política. De tal suerte que el mecanismo del inventario con fines de un fondo para administrar esos bienes resultaba ajeno a la Carta Constitucional y por lo tanto que la Fiscalía debería, como lo ha entendido y lo sigue entendiendo, debería seguir extinguiendo el patrimonio de los activos ilícitos derivados de ese denominado patrimonio de guerra. Y aquí aparece una comunicación muy importante del doctor de la calle Lombana del 12 de diciembre de 2016, porque cuando le manifestamos, entendemos, como ya tuve ocasión de comentárselo, que permanece incólume la competencia de la Fiscalía y por ende la mera elaboración de listados de activos ilícitos no inhibe el ejercicio de la acción de extinción de dominio a cargo de la Fiscalía, ni mucho menos otorga un régimen de inmunidad al patrimonio de las FARC proveniente del narcotráfico, el secuestro y la extorsión en los términos de la Constitución. El doctor de la calle Lombana nos contestó: comparto su opinión, incorporada en el numeral 1 de su carta del 12 de diciembre, según la cual, comillas, permanece incólume la competencia de la Fiscalía General de la Nación en relación con el régimen de activos ilícitos de las FARC. He registrado con satisfacción los anuncios que usted ha hecho sobre la persecución de tales activos. Entonces, desde el punto de vista de la interpretación auténtica del acuerdo, este es un componente muy importante de valoración en el examen de constitucionalidad, porque el jefe del equipo de negociador del Estado advierte que lo que prevalece es la extinción de dominio, a pesar de la incorporación al acuerdo final de la declaración unilateral que habían hecho las FARC el 1 de octubre del año 2016. ¿Pero qué ocurre? Que este decreto ley, honorables magistrados, recoge o desarrolla las pretensiones de las FARC, que fueron enunciadas en un documento que es público y que no puede ser objeto de controversia, porque fue el contenido de un manifiesto unilateral del 1 de octubre. Primero, porque según el decreto ley, los bienes ilícitos de las FARC entran a un patrimonio autónomo. Esa fue siempre la propuesta de las FARC. O sea, este es un desarrollo de una pretensión del movimiento insurgente. Y así se encargan de que no entre al patrimonio de la nación. Segundo, con las consecuencias que ello implica desde el punto de vista de la soberanía del presupuesto y de la soberanía fiscal del Estado. Segundo, que las FARC conserven facultades para definir la suerte de ese patrimonio. Y es algo que incorpora evidentemente el decreto 903, no en la forma burda de que haya un consejo fiduciario mayoritariamente integrado por las FARC, sino a través de un instrumento, a mi juicio torticero, de que la disposición de esos bienes de las FARC por parte del fondo que se alimenta en cabeza de la Presidencia de la República se hará de manera consensuada en la CICIB, que es la comisión de seguimiento en la cual hay participación paritaria del Estado y de la insurgencia desmovilizada, con lo cual se establece una suerte de veto o de consenso para la administración y suerte de esos bienes, lo cual escapa al principio constitucional que engendra el artículo 34, como lo vamos a mencionar. Tercero,
Incorpora este decreto otra pretensión que habían fijado las FARC, que habían hecho pública y que forma parte del documento que le entregaron al Estado, que un porcentaje de su patrimonio ilícito revirtiera en favor de los guerrilleros desmovilizados y no se destinara exclusivamente a la indemnización de las víctimas, lo cual resulta inconstitucional. En este contexto histórico, conocida en consecuencia la historia fidedigna del establecimiento de este decreto, que como ustedes ven, tiene la impronta de esas pretensiones que han manifestado las FARC en todo tiempo en relación con su propio patrimonio, debo decirles claramente que a juicio de la Fiscalía, en primer lugar, el artículo 2, en cuanto no prevé la extinción del derecho de dominio expresamente, sino la mera elaboración de un inventario, que por supuesto resulta a todas luces plausible, porque es un acto unilateral de los desmovilizados de hacer un registro frente a la sociedad de su patrimonio ilícito. Ese artículo debería ser modulado en el sentido de que ese inventario debe ser entregado a la Fiscalía General de la Nación para los fines de la extinción del derecho de dominio de que trata el artículo 34 de la propia Carta Política. Ahora bien, el artículo 3 del Decreto Ley 903 soslaya la extinción de dominio, desconoce mandatos constitucionales sobre la buena fe y la prohibición de beneficiarse del propio dolo y deja de lado el derecho de las víctimas. ¿Por qué? Porque este artículo dispone la creación de un patrimonio autónomo como receptor de los bienes de las FARC, lo cual solo será constitucional en la medida en que se agote de manera previa la extinción de dominio. Esa disposición debe ser interpretada bajo el entendido de que el único facultado para la constitución de la fiducia con la que se cree el Fondo de Víctimas será el Gobierno Nacional. Entenderán los honorables magistrados que si el constituyente de ese fondo fiduciario es la propia insurgencia armada, tendrían derechos fiduciarios a títulos de fideicomitentes de ese patrimonio autónomo, lo que haría que habría una compensación en el patrimonio, en la suerte de activos y pasivos de los desmovilizados, donde se desprenden de unos activos tangibles o intangibles a cambio de un intangible que son los derechos fiduciarios en el propio patrimonio autónomo, porque los patrimonios autónomos fiduciarios dan lugar a unos activos intangibles que son los derechos fiduciarios propiamente dichos. En tercer lugar, el apartado señala que las FARC pueden participar en la administración y destinación de los bienes, y eso violaría por la vía de concurrir con su voluntad a definir la destinación de los mismos, como lo dice el decreto, lo cual viola el principio fundamental consistente en que nadie puede beneficiarse de su propia culpa. Y cuarto, el artículo 3 autoriza un exceso en la potestad reglamentaria del presidente en tanto lo faculta para desarrollar procedimientos que son de reserva de ley, la forma de transferir esos activos a ese patrimonio autónomo, que no es un asunto de poca monta, pero que lamentablemente por el tiempo no nos vamos a poder detener en ello. En primer lugar, recordar que, como lo ha dicho la jurisprudencia constitucional una y otra vez por parte de esta Corte, no tiene sentido la concepción de un Estado social de derecho y en consecuencia un Estado de justicia si se permite que se adquieran derechos mediante títulos ilegítimos. ¿Qué quiere decir esto en la jurisprudencia de la Corte, en la sentencia famosa, la C-740 del 2003? Que hay que hacer una ruptura en la titularidad del patrimonio ilícito, y esa ruptura la propone el artículo 34 de la Constitución, cuando establece que el Estado puede, sin indemnizar al titular de los derechos, extinguirle el patrimonio ilícito para que él entre al Estado y él soberanamente pueda hacerse a la propiedad de esos activos y disponer de los mismos en el marco de la democracia presupuestaria que contempla la Constitución política, lo que implica que el destino de esos activos habrá de ser definido democráticamente por el Congreso con el concurso del Gobierno Nacional. Las FARC, en consecuencia, no puede conservar ningún grado de disposición o iniciativa sobre esos activos. Como lo dice la sentencia CU
394 del 2016, un minuto para concluir, si bien pasa al Estado para su libre disposición, no debe haber compensación, redistribución o indemnización alguna a quien haya sido objeto del despojo por vía de una acción, que además es imprescriptible, es real, se refiere al activo, permanece mientras siga siendo ilícito el bien y se desarrolla por la vía judicial. Finalmente, mencionar que el artículo 4 desconoce el derecho de las víctimas, ya lo ha dicho a la indemnización plena. Este patrimonio, como lo ha dicho en buena hora el señor procurador, debe ser dedicado integralmente a la indemnización de las víctimas, y ha dicho la propia Corte Constitucional, me remito a una sentencia relativamente reciente, la C-180 del 2014, que ese derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos, que implica el reconocimiento, de acuerdo con el bloque de constitucionalidad de instrumentos internacionales que menciona en el documento que aquí entrego, les legitima para ser los únicos beneficiarios de ese patrimonio ilícito que fue acumulado a lo largo de décadas como producto del secuestro, de la extorsión, del chantaje y, por supuesto, del narcotráfico. La premisa fundamental tiene que ser, en consecuencia, la reparación integral. Y, por último, la exclusión de la acción penal del artículo 2 es inconstitucional, porque allí se dice en el decreto, en el artículo 2, que las FARC no tendrán responsabilidad penal con relación a los bienes que inventarían y que entregan al Estado. Todo lo contrario, el acto legislativo número 1 del 2017, que ya gobierna constitucionalmente la interpretación de este decreto ley, dice expresamente que respecto de las conductas cometidas con relación a esos bienes, es la JEP, la Jurisdicción Especial de Paz, la jurisdicción competente para conocer de esas conductas ilícitas. Luego, el acto legislativo no acepta la impunidad respecto de la custodia, administración y posesión de esos bienes ilícitos, de tal manera que es manifiestamente inconstitucional que el artículo 2 del decreto 903 plantee una impunidad total respecto de esas conductas y mucho más en relación con lo que tiene que ver con los testaferros, a quienes no alude para nada el decreto ley 903 ni tampoco el acto legislativo número 1 del 2017. Señor presidente, honorables magistrados, con el objeto de que este documento, que es histórico, que fue entregado por las FARC, que interpreta sus pretensiones sobre la administración de sus bienes, para que guíe el análisis de constitucionalidad que ustedes asumen a partir de ahora, quiero que él repose para siempre en el expediente de este examen de constitucionalidad y por eso haré entrega de él a la señora secretaria de la Corporación. Muchas gracias.